A menudo me preguntáis por qué os pasa que en el backtesting, cuando estáis operando en la data pasada, os va muy bien, pero después cuando operáis en real, las cosas van muy mal. Y hay más de una respuesta, pero hoy me voy a fijar en la que es más común. Lo más habitual es que en vuestro backtesting no tenéis en cuenta ni el spread ni las comisiones. Y eso cambia totalmente vuestros resultados, y en el vídeo de hoy me voy a centrar precisamente en esto. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com, de la cual te dejo un link totalmente gratuito de un curso aquí en pantalla y también en la descripción del vídeo. Este vídeo será muy útil para todos aquellos que queréis hacer un backtesting del modo más profesional posible. Además, si veis el vídeo hasta el final, entenderéis cómo llega a afectar el spread y la comisión en vuestro sistema de trading, hasta el punto incluso de hacer que un sistema ganador pase a ser perdedor. Por cierto, este vídeo está patrocinado por AAAFX. ¿Y por qué elijo el broker AAAFX? Porque tiene las comisiones más bajas que hay, un margen súper ajustado y además ofrece la posibilidad de abrir una cuenta demo de manera totalmente gratuita. Si utilizas el link que tienes en pantalla en la descripción podrás abrir una demo totalmente gratis y además si eres de Latinoamérica tendrás un bono de hasta el 100% para ti. Si te gustan este tipo de vídeos no te olvides de dar un me gusta y aparte aprovecha para suscribirte al canal si todavía no lo estás. Bienvenido a Código Trading, ¡empecemos! Por cierto, este vídeo no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de todo tu capital. Antes que nada quería aclararte un tema. Para que nosotros como traders podamos comprar o vender en los mercados financieros, es necesario un intermediario. Este intermediario se llama broker. Entonces, existen brokers que ofrecen una comisión, un spread, que acaba siendo lo que ellos te cobran por ejecutar cada compra o cada venta. Algunos brokers ofrecen comisiones y spreads muy bajos, otros un poco altos o incluso muy altos. Y hoy vamos a ver cómo llega a afectar el spread con ejemplos concretos y os quedará muy claro cómo la decisión y la elección de un broker es fundamental. Y no solo eso, cómo es de importante que en tu backtesting tengas en cuenta el spread o comisión, y si es un broker que cobra spread y comisión, ambas cosas. Y realmente no es tan difícil tenerlo en cuenta. El spread y la comisión te va a afectar por dos motivos. El primero dependerá del broker. Si es un broker que tiene comisiones muy abusivas, va a hacer que tu estrategia rinda mucho peor. Y por otro lado, también el segundo punto sería en el caso de operar intradía. Ejemplo, no es lo mismo buscar un recorrido de 100 pips y darle un pip al broker como comisión, como spread, que eso sería un 1% de tu operaciones para el broker, que eso sería, por ejemplo, en H4, en una temporalidad un poco alta. No es lo mismo eso que estar en una temporalidad como M5, buscar un recorrido de solamente 10 pips y que ese pip que le das al broker sea un 10% de tu operación. Eso cambiará totalmente los números. Y si no te lo crees, vamos a ver ejemplos concretos. Primero empezaremos con el caso del broker. Si queréis, precisamente aprender a testear, teniendo en cuenta el spread, la comisión, todo lo que os estoy explicando hoy, tenéis las capacitaciones de Código Trading, de las cuales te dejo el link aquí en la descripción y en pantalla, para que veas qué oportunidades formativas puedes desarrollar y ahí tienes toda la información al respecto. Vamos con el primer ejemplo, que es un año de backtesting. Primero vamos a ver qué sucede si no hay spread, cero spread. Como puedes ver en pantalla, si no hay spread, la rentabilidad es un 45% en un año. Ahora pasemos al segundo ejemplo, donde hay un pip de spread. En este caso, del 45 bajamos al 38% de rentabilidad. Pasemos a un segundo ejemplo donde ya tenemos 2 pips de spread. En este caso, en lugar de un 38 ya bajamos al 29% de rentabilidad en un año. Si en cambio ya ponemos 3 pips de spread,
el beneficio ya se reduce hasta la módica cantidad del 23%, que sigue sin estar mal. Pero ya si nos cobran 4 pips de spread, veamos cómo el rendimiento, en lugar de sin spread que nos daría un 45%, con 4 pips de spread ya nos da el 13% de rentabilidad. En el siguiente ejemplo ya lo que vemos es qué pasa con 5 pips de spread. Aquí la rentabilidad es únicamente del 6%, sigue siendo positiva. Pero si elegimos un broker que nos cobra 6 pips de spread en cada operación, el rendimiento pasa a ser un menos 1%. Volvamos a ver el ejemplo del backtest con un solo pip de spread donde se gana el 38%. En un buen broker podemos estar en torno al 38% de rentabilidad con este sistema que está operando pues este alumno. En cambio, el mismo sistema que es ganador con 6 pips de spread pasa a ser perdedor con menos 1% de rentabilidad. Finalmente tendríamos el tema de si nos dan 7 pips de spread, pues ya vemos que la rentabilidad es negativa y aquí ya es un 7% negativa. Bien, como has podido ver, cambia muchísimo el spread los resultados, y una estrategia que para el alumno pues en sus backtesting le sale rentable, le sale positiva, pues en un broker que tenga un pip de spread le da un muy buen rendimiento. En cambio un broker que le dé, por ejemplo, 6 o 7 pips de spread no le da rendimiento positivo, sino que le da un rendimiento negativo. Y estamos hablando de una estrategia que podemos ver en este backtest que es rentable, que es positiva. He aquí la importancia de backtestear teniendo en cuenta también el spread y la comisión. Es súper importante que asemejes tu backtesting lo máximo que puedas con la realidad del broker. Lógicamente, nunca será al 100% igual que estar en real, pero si tienes en cuenta el spread, la comisión, tienes en cuenta el swap en corto y en largo, y replicas lo máximo posible la realidad, pues ahí te dará un backtest mucho más fiable. Ahora ya pasamos al segundo caso, ¿no? Hemos dicho que el spread pues te puede afectar mucho según qué broker utilices, pero también hemos dicho que aparte del spread otra cosa que afecta mucho es el recorrido. ¿Qué sucede? Que generalmente cuando estamos en temporalidades altas buscamos recorridos de mayores pips. En cambio en una temporalidad baja buscamos recorridos más cortos. Muy bien, pues vamos a ver el ejemplo precisamente de un año de operativa en H4. Primeramente, vemos que en H4 con un pip de spread y recorridos medios de 100 pips nos da un 38% de rentabilidad, así que con un pip de spread y buscando recorridos de una media de 100 pips estamos pagando un 1% al broker y eso nos afecta poco. ¿Qué sucede si bajamos a M5 también con un pip de spread y recorridos medios de 10 pips y por lo tanto dándole un 10% de los beneficios al broker? Pues aquí lo que sucede es que la gráfica en lugar de ser rentable es perdedora. El balance baja un 32% en este caso. Así que ya has visto cómo el spread y la comisión no es ninguna broma. Realmente puede cambiar tu resultado y se tiene que ir con mucho cuidado en varias cosas. Primera, el broker. Elegir brokers que tengan comisiones y spreads que no sean abusivos. Segundo punto, el tema de ir a intradías. Si se va a temporalidades muy bajas, estás dando muchísimos más porcentaje de la operación a tu broker al buscar un recorrido corto, que era el segundo ejemplo. Tercera cosa, súper importante, se tiene que poner el spread y la comisión en los backtesting, porque ya sabes, para ponerte a operar primero tienes que testear miles de eventos en el pasado de tu estrategia para ver qué desempeño da. Y no se vale con 100 operaciones, se necesitan miles para realmente pasar por todas las fases del mercado, rachas positivas, rachas negativas, momentos horizontales, etc. Así que es muy importante darle el peso que tiene al spread y a la comisión, porque es un factor que puede hacer que una estrategia que sea ganadora pase a ser una estrategia perdedora por el simple hecho de no haberse fijado bien
en el tema del spread y la comisión y no haberlo testeado. Bien, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale un me gusta y no te olvides también de darle a suscribir y a la campanita para que YouTube te avise de todos los contenidos que voy creando. Y visita también la academia de códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.